¿Sientes vacío emocional? Es exactamente lo que es. Y de eso vamos a hablar en este video. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Y en este video les voy a hablar de algo que pensé en algún momento que solo me pasaba a mí, pero después me di cuenta que no, que le pasa a muchas personas. Y si tú eres una de ellas y me estás viendo, creo que esta información no solo te va a interesar, sino que te va a ayudar a llenar este vacío emocional. Les platico un poquito de cuando yo tenía 20 años. Fui a mi primera sesión con un psiquiatra. Mi papá me llevó porque notaba que me sentía muy seria. Íbamos a la playa. Por alguna razón yo podía estar en un lugar muy bonito. Perdón, son aves que están atrás. Yo podía estar en un lugar muy bonito. Podía estar en una reunión familiar. Podía estar viendo el mar. Pero sentía una tristeza. Sentía una profunda tristeza. Y yo sabía el origen de mi tristeza. Desde ahí fue cuando, digamos, sufrí el primer dolor emocional relacionado con el amor. Con el amor no correspondido. Esto fue mucho antes de conocer a quien ahora es mi esposo. Y mi padre, queriéndome ayudar, me llevó a una cita con un psiquiatra, ¿no? Y pues yo le dije por qué me sentía triste, o sea, le expliqué por qué. Y fue ahí la primera vez que yo le dije, es que me siento sola y siento una vacuidad. Utilicé la palabra vacuidad. Me vino de golpe esa palabra. Después busqué y dije, una vacuidad es un vacío. En mi experiencia, un vacío emocional viene cuando has perdido una persona, ya sea una pareja. La razón por la que perdiste pueden ser muchas. Porque falleció. Pero creo que la más dolorosa es porque la relación se terminó. Porque esa persona se fue de tu vida. Porque esa persona no correspondió a tu amor. Y como dice Miguel Ruiz en sus libros, La maestría del amor, siempre en las relaciones hay una persona que ama más que otra. Hay una persona que entrega más que otra. Por alguna razón que todavía estoy, digamos, tratando de entender, investigar al respecto. Somos las mujeres las que más amamos, las que más entregamos o las que más sufrimos el dolor emocional por una cuestión amorosa. Creo que porque las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones, nuestros sentimientos, tendemos más al compromiso y estamos más conectadas con estos chakras. Sin ofender a ningún hombre, hay hombres que lo están mucho, hay hombres muy amorosos, muy entregados, pero no es la norma. De entrada sé que el cerebro de los hombres es muy diferente al de las mujeres. Y pienso que por ahí viene la explicación de por qué los hombres tienden a procesar las emociones de manera muy diferente y, digamos, a tal vez superarlas de manera diferente, mientras que una mujer como que sufre más. Bueno, es mi caso.
y veo que es el caso de muchos de las personas que me ven, pero no nada más las personas que me ven a mí, sino las personas que ven canales que tienen temas parecidos, que sí todas son mujeres. Ahí sí quisiera que a lo mejor algunos hombres comentaran, me contestaran, ¿qué onda con ellos? Yo lo que quisiera es que fuera igual para los dos. ¿Por qué los hombres encuentran más fácil a veces o dejan más fácilmente a la mujer y luego encuentran y rehacen su vida más fácilmente con otra mujer? Y es la primera mujer que alejaron la que muchas veces se encuentra sufriendo y se le dificulta rehacer su vida rápidamente. Ahora, he visto casos donde es al revés, donde la mujer fue el que la dejó al hombre y la mujer hizo y rehizo su vida en un santiamén y el hombre se quedó solo por años y años. Sí, también lo hay. Creo que también hay hombres muy sensibles, muy emocionales. Hasta cierto punto me gusta esto porque son hombres que están muy también en contacto con sus emociones. Creo que es la parte masculina y femenina que cada quien tenga en su interior más desarrollada. Es decir, no porque seas mujer tienes más desarrollada tu parte femenina y no porque seas hombre tienes más desarrollada tu parte masculina. Pero aquí, como en todo, el equilibrio es primordial. Pero ahora, volviendo con lo que les decía sobre el vacío emocional, yo le dije a mi psiquiatra que sentía una vacuidad, que sentía un vacío emocional, porque sentía que había una persona que fue como mi primer amor y no me correspondió. Y me sentía sola y tenía 20 años. Y la verdad es que esa sensación de vacío la tuve conmigo y esa sensación de tristeza y de soledad la tuve conmigo muchos años. No fue algo que se disolvió pronto, en mi experiencia. Y no es algo que le desea a nadie, pero yo recuerdo mis tiempos más difíciles. Fue cuando viví en Houston, vivía sola y aparte en un trabajo que odiaba. Realmente casi yo creo todo el tiempo que estuve trabajando en el banco, pocos, no me gustó en general. Pero lo peor fue cuando trabajé en el segundo banco, ese fue el peor banco. Fue cuando más frustrada y más amargada me sentí. Es cuando más sentí este vacío, es cuando más sentí la tristeza, cuando más sentí la depresión. Pero bueno, quiero preguntarles a las personas que sienten un vacío o una tristeza que parece que no acaba. ¿Ustedes saben cuál es el motivo de su tristeza? El primer paso para aliviarnos de esta tristeza y llenar este vacío es identificar por qué está ahí. ¿De dónde viene esta tristeza? Si la razón es el amor no correspondido, muy bien. Ya tienes una respuesta que te puede guiar a cómo sanar, cómo llenar el vacío. Y yo les voy a platicar cómo llené yo el mío. Bueno, para empezar, tarde o temprano tuve que dar vuelta a la página de la persona que no me correspondió para dejar de sufrir, para dejar de sentir dolor. Y aquí sí es algo muy personal de cada quien. Y yo les pregunto, ¿qué tanto quieres estar en ese dolor? ¿Qué tanto quieres llorarle o sentirte triste porque una persona no correspondió a tu amor? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuánto quieres esperar para darle la vuelta a la página? Aquí no estaba yo pensando en que podía atraer a la persona de regreso a mí porque no sabía nada de la ley de la atracción en ese entonces. Fue hace 15 años. Entonces no pensé en regresarla. De hecho, yo vivía muy pensando que la realidad exterior, que yo era víctima de la realidad exterior. O sea, que yo tenía que salir a luchar contra el mundo y que la realidad física solo se cambiaba a través de acciones y no sabía que mis pensamientos ni mis emociones eran las que creaban y crearon todo. Muy bien, bueno, pues cuando el tiempo pasó, decidí de darle vuelta a la página y ya no sufrir más al respecto. No fue fácil y creo que aquí me di mis primeras lecciones de
de la dieta emocional que debía llevar para dejar de sufrir, decirme a mí misma que eso ya estaba acabado y que yo tenía que seguir adelante y tenía que vivir mi vida, conocer a alguien más, darme oportunidades de conocer a alguien más. Y sí, sucedió, conocí a alguien más, me enamoré. Y digamos fue un amor correspondido por un tiempo, al menos. Y cuando esto llegó a mí, dejé de sentir tristeza y dejé de sentir vacío, y era como si la primera persona de la cual yo había sentido amor ya dejó de importarme por completo. Y me sentía muy, muy emocionada, me sentía así como llena, como gozosa. Ustedes saben, ¿no? Ese sentimiento. Bueno, como les iba diciendo, me volví a enamorar y dejé de sentir el vacío emocional. Ahora, dejé de sentir la tristeza. Con esto les quiero decir, el origen de mi tristeza y mi vacío era la soledad, o sea, era como la soltería, era no tener como un compañero o alguien de donde sentir yo amor. Ahora, en estos años yo esperaba que el amor viniera para mí, yo recibirlo, o sea, yo lo esperaba de afuera. Yo no tenía idea de que yo era la fuente de amor y yo podía primero sentir amor por mí para atraerlo. Y quizá por eso no funcionó la primera vez que tuve esta relación fallida. Y después, tal vez por lo mismo, la segunda relación también tarde o temprano se terminó. O sea, porque yo era, digamos, muy celosa, dominante, posesiva, insegura. Me decía también que era temperamental. Fue un hombre muy lindo, que aguanto mucho. No, yo sentía que sí me amaba, realmente, era un hombre que sí me amaba. Pero nuestros caminos empezaron a ser diferentes y nuestras metas también. Y cuando llegó el momento de separarme, porque yo me cambié de ciudad, no sé, se pasaron muchas cosas, entonces volví a sentir el vacío realmente, volví a sentir la tristeza. O sea, pero al menos yo sabía cuál era el origen de este vacío y de esta tristeza. Por eso yo les quiero hacer la pregunta: quienes sientan tristeza crónica, quienes digan que tienen un vacío, pregúntense a qué se debe. Ahora, ¿qué pasó después cuando conocí a quien ahora es mi esposo? Y que muchos años no podíamos estar en el mismo canal para tener la relación de compromiso. O sea, sí había un compromiso y sí éramos pareja, pero digamos que no había ningún plan de formalizar la relación. Y realmente yo era algo que quería, como la mayoría de las mujeres, ¿no? Bueno, mucho tiempo que yo estaba en relación con él y yo le dije, es que ya habían pasado años y cuando no nos lográbamos entender, yo le decía, es que estar en relación contigo para mí es como estar sola. Haz de cuenta que como quiera estoy sola porque tú eres una persona pasiva, siento que no le echas ganas a la relación, siento que yo soy la que pone más el esfuerzo, yo soy la que hago más, yo soy la que va a verte, yo soy la que demuestra amor, yo soy la que se quiere casar y tú no. Y entonces podía estar con él y me sentía tremendamente sola, sinceramente, y otra vez tenía este vacío. ¿Y saben qué otra cosa sentía yo vacío? Que no podía en ese entonces dedicarme a algo, estar enrolada en algo, que no estaba realizando el propósito de vida que yo tenía, que yo tenía tantos talentos y no estaba realizando ninguno. Yo podía pintar, yo podía tocar el piano, yo podía actuar y no estaba realizando ninguno. Estaba trabajando en un banco. ¿Se imaginan el vacío que eso me causó? Donde no tenía realización en estos dos áreas tan importantes de la vida de cada persona. Les estoy explicando de dónde venían mis vacíos. Yo los tenía muy bien identificados y era una constante insatisfacción con mi vida, en mi relación de pareja y en el trabajo, en la profesión que yo estaba desempeñando. Hasta que
como les dije, caí en una depresión severa en el 2017 y empecé a salir de ella en el 2018 cuando empecé a meditar. Les puedo decir que la meditación salvó mi vida. Muchas veces en la iglesia, cuando yo vivía en Houston, iba a una iglesia que se llama Lakewood Church. Es muy famosa, es muy grande. De hecho, el pastor es un televangelist que se llama Joel Osteen. Sale en la televisión. Yo lo iba a ver ahí en vivo. Me encantaba. En esos entonces yo era muy cristiana. Católica, bueno, luego ya más cristiana católica porque nací en familia católica y estudié en escuela de monjas, pero cristiana porque digamos que eran las iglesias cristianas los que digamos eran más alimento para mi alma que las católicas, y ya las católicas me aburrían, no me identificaba con ellas, se me hacían muy retrógradas, digo con todo respeto. No, cuando fui a Italia entré a varias misas católicas y eran muy bellas, sí, pero porque eran en latín y era como una novedad. Pero digamos el rictus que hacen y la rutina que tienen se me empezó a hacer muy robótica, me aburría. Y entonces empecé a ir más como a iglesias cristianas donde veía que estaban más comprometidos a ayudar a los más necesitados, a realmente enseñarte la Biblia, y los discursos de los pastores, que eran pastores, no eran curas, pues estaban alineados, digamos, a educarte de una manera más profunda en muchas áreas de tu vida. En ese entonces yo escuchaba a Joel Osteen, escuchaba a Joyce Meyer y escuchaba a Charles Stanley, todos cristianos. Tuvieron su aportación en mi vida, la verdad me ayudaron muchísimo. Mi canal ya saben que no es religioso y yo no soy una persona religiosa. Después hablaré de esa parte de mi vida, pero después cuando mi conciencia se despertó y se empezó a expandir, hubo muchos choques que tuve con lo que me enseñaban en la iglesia o incluso en la religión cristiana o incluso en los discursos católicos, cristianos, que después dije, eso no puede ser posible. Digamos, dejó de tener significado para mí esa parte. Entonces dices tú, bueno, algo que me estaba llenando, estaba yo como expandiéndome en conciencia, donde ya no podía ver la vida de la misma manera, ya no podía creer a veces lo que me decían la Biblia, o sea, no la Biblia, sino la iglesia cristiana. Ya no me identificaba con el trato que les daba a las personas que a lo mejor su atracción era por personas del mismo sexo. No me gustaba cómo les daban ese trato. Por ejemplo, Charles Stanley era muy rígido y decía que si tu pareja no era cristiana, que te salieras de estar con él, que cortaras la relación. Entonces, ¿cómo? O sea, yo lo recuerdo varias veces y yo recuerdo que mi pareja, mi actual esposo, pues no es católico en absoluto, no es cristiano, tampoco es religioso. Es una persona espiritual, pero no es religiosa, igual que yo. Pero entonces yo decía, entonces, ¿cómo? O sea, ¿debo de dejarlo simplemente porque no es cristiano? ¿Y qué pasa con el hecho de que si yo soy cristiana, automáticamente quien es mi esposo también obtiene salvación, ¿no? Salvación también. Después me di cuenta que todo esto era, sinceramente, pura mentira. Pero no quiero aquí ofender las creencias de nadie, porque ustedes están en libertad de creer lo que ustedes quieran. Pero en realidad, ahora entiendo la vida de una manera muy diferente. Y esto es algo de lo que también llenó mi vacío, que entendí que solo habíamos nacido aquí en esta tierra para aprender, que no existía el infierno, y que no tenía que salvarme de nada, no tenía que salvarme de ningún infierno, que el infierno podía estar aquí en la tierra y que mi vida podía ser un infierno gobernado por emociones negativas y pensamientos negativos que iban cada vez más a demeritar mi vida, y que yo era la responsable de crear el cielo aquí en la propia tierra, aquí en mi vida. Yo podía crear de mi vida un cielo. Yo tenía esa capacidad, tengo esa capacidad, todos la tenemos. Ahí es donde comprendí realmente que mi salvación del infierno que realmente estaba viviendo, que era la depresión crónica, mi salvación fue la meditación. Mi salvación fue la meditación. Y la meditación me enseñó a llenar mi vacío.
y a sentirme bien, aun y cuando no tuviera lo que yo quería tener en mi vida física, porque yo lo podía tener en mi vida espiritual, yo lo podía tener en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental. Y si existía ya en esos dos cuerpos, entonces estaba destinado a manifestarse en mi vida física. Y la meditación como herramienta poderosísima de manifestación fue lo que realmente me salvó para crear la nueva versión de mí, que no estaba ya deprimida, que no vivía en tristeza y que no sentía vacío. Y me gustaba, cuando antes me quejaba tanto de mi soledad, después me gustó estar sola, porque era cuando más silencio y más contacto y más concentración podía tener con mi ser interno. Y mi alma lo que necesitaba para alimentarse, para no sentir ese vacío, era amor. Y después descubrí que yo podía darme ese amor. Y que al darme yo amor y sentir que yo era amor, que mi ser era amor, que yo era un ser de luz y que yo era un ser de amor, ¿qué creen que pasó? Que todo lo externo, todas las personas a mi alrededor podían sentir ese amor que yo emanaba y respondían a mí en amor. Y eso llenaba mi vacío. También entendí que una relación de pareja no era la felicidad, que yo podía ser feliz en mi propia soltería y que yo podía ser feliz estando sola o estando soltera, que yo podía ser feliz al amarme a mí misma y al apreciar mi ser y mi valor. Y eso llenó mi vacío. Entender eso, sentirlo, practicarlo diario. Y fue por medio de la meditación que pude llegar a esos estados de conciencia donde ya no me sentía sola, donde el meditar me abrió tantos caminos y me puso tantas personas maravillosas en mi camino y me dio inspiración para hacer tantas otras cosas y alineó oportunidades de realización donde yo ya no tenía que estar trabajando en un banco para poder subsistir, donde yo podía dedicarme a lo que más me apasionaba y al mismo tiempo generar un ingreso y tener libertad financiera. Y eso llenó mi vacío. Y la meditación me transformó. Y al transformarme en vibrar más en amor, y si todos los días yo me levantaba vibrando en una escala del 1 al 10, donde el 1 es una vibración de lo más bajo y el 10 es tu punto máximo. Si yo me levantaba sintiéndome en un 1 o en 2 o en un 3 y en promedio en mi día en lo máximo que me sentía era en un 5, después de practicar meditación diaria podía sentirme en un 7 y en un 10 predominantemente en mi escala vibracional. ¿Y qué pasó? Que dejé de juzgar, dejé de exigir, dejé de esperar a que las cosas vinieran del exterior. Dejé de querer que mi pareja se quisiera comprometer para yo poder ser feliz. Escogí ser feliz en el presente y dejé de exigirle y de presionarlo y de tenerle rencor y de tratarlo mal y dejé de emitirle una energía tan negativa que él, por supuesto, no iba a querer estar conmigo si yo transmitía esa energía tan negativa, tan baja, tan de tristeza, de desesperanza, como de una persona desahuciada. ¿Quién quiere estar con alguien que está en constante estado, en ese constante estado de emoción? Esa energía se transmite y es una energía muy baja. Y la gente no quiere estar donde sienten energía tan baja de las personas, tienden a alejarse. Y si yo estaba en ese constante baja vibración o en emociones predominantemente negativas, pues es natural que alguien no va a querer casarse conmigo si yo me siento así. Y entonces cuando él vio que hubo un cambio radical en mí y que no era un cambio temporal, sino que ya era un cambio constante, pasó el tiempo, pasaron años, sí, pero el cambio que yo hice en mí, en mi interior, donde yo ya me sentía feliz, independientemente de mis circunstancias, aunque estuviera sola, me inspiró a conocer otras amistades y no depositar todos mis deseos en una sola persona, ni mi felicidad en el compromiso de amor con
con una pareja. Conocí a otras personas, hice nuevas amistades y me distrajeron y me desconectaron de los pensamientos negativos. Y tuve bonitas experiencias, hice viajes y demás. Y ya la vida se sentía de otra manera, ya dejé de sentir ese vacío. Pero fue la meditación lo que me salvó realmente. La fuerza de voluntad también, de querer salir del hoyo. ¿Y qué pasó después? Que como mi punto de atracción predominante era del 7 al 10, estar en un punto de atracción de agradecimiento, de gozo, de amor, de diversión, de alegría, yo era el centro de la alegría, yo era contagiosa, mi alegría era contagiosa, mi amor era contagioso. Pues mi persona específica reaccionó a ello y cambió de una manera muy, muy positiva. Pero ya no era yo la que estaba detrás de él queriéndolo cambiar, no. Primero cambié yo, después cambió él. Y después él se alineó a tener el mismo deseo que yo de estar en una relación juntos, de pareja, como marido y mujer. Pero así fue. Y desde entonces ya no siento ese vacío. Pero ¿saben cuántos años sentí ese vacío? Por lo menos unos 17 años. Claro, se agudizó cuando yo era más grande ya, cuando ya no estaba en la universidad, cuando ya había entrado a esta carrera sin fin laboral, que pareces un hámster en una ruedita, ¿no? Que está corriendo en la ruedita, pero nunca termina, ¿no? En esta carrera laboral a la que muchos entran, las corporaciones, donde nunca terminas, donde nunca es suficiente, y donde cuando terminas es cuando te jubilas y ya para qué. Ya le entregaste los mejores años de tu vida a lo mejor a un trabajo que nunca te gustó. Sí, eso me hubiera causado un tremendo vacío en mi vida. No darme la oportunidad, no buscar las oportunidades que me llenaran en mi ser, en el propósito de vida. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es mi propósito? Escuchen su corazón. ¿Qué les dice su corazón? Su propósito está íntimamente alineado a sus pasiones y a sus talentos. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu talento? Ahí está la respuesta. Ese es tu propósito y pueden tener varias. Yo tengo varios talentos y tengo varias pasiones. Esta es una de ellas. Pero bueno, hasta aquí con este tema. Quería hablarles de esta parte de mi vida, porque sí he visto comentarios que dicen, ¿cómo puedo dejar de sentir esta tristeza y este vacío que me ha gobernado por años? ¿Cómo puedo dejar de sentirlo? Espero que mi testimonio les ayude y como siempre pueden dejarme comentarios, dudas. Los invito a que se hagan miembros del canal, a que se suscriban, le den like, lo compartan. Y bueno, en el futuro compartiré más información al respecto, porque realmente la forma de procesar tus emociones, la forma de tratar esto, y más utilizando la ley de la atracción, este entendimiento para manifestar a tu favor y no en contra, nadie te lo enseña. Y créanme, yo fui con psicólogos y psiquiatras, ellos no sabían de nada de esto. Apenas lo están incorporando algunos, pero no saben de esto, no sabían de esto. Y hasta la fecha me tocó que no sabían de esto. Y por lo mismo no podía sentir que me ayudasen. No, yo sola me ayudé, pero el universo me dio la guía, porque se la pedí, porque me hinqué a pedírselo. Y me presentó con la información indicada y de ahí una pieza de información se relacionó y se interlazó con otra y otra y otra, y hasta la fecha no he acabado de aprender y nunca lo voy a hacer, porque la vida es un constante aprendizaje. Pero estoy aprendiendo sobre lo que más me apasiona y estoy ayudando a las personas de lo que más me apasiona. Y yo les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarme, ser suscriptores, partícipes de este canal. Sin ustedes esto no podría ser. Gracias por lo que han aprendido de mí y gracias por lo que también ustedes me han enseñado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.
Satnam.